Hola, buenas, espero se encuentren muy bien. Pues estamos por acá nuevamente compartiéndoles. Este no es un nuevo proyecto, yo creo que ya les hice uno así, pero esta vez va a ser un tantito diferente la técnica. Va a ser un poco más práctica, más fácil y rápida. También les voy a enseñar a realizar los aretes. Este milímetro estos son aretes de acero inoxidable. Yo prefiero trabajar con aretes ya elaborados así. Es de 20 milímetros el diámetro de estos aretitos. Y se van a ver así de bellos una vez elaborados. Mira qué preciosidad. Mira qué cosa más bella. Un espectáculo. Me encanta el efecto que deja esa técnica en este tamaño de aretes. Ya los he hecho en grandes también, en maxi de 30 milímetros. Estos no pesan nada, súper livianitos para que estén tranquilos en ese aspecto. No pesan. Miren qué belleza. La verdad es que a mí me ha encantado este diseño. No lleva muchas cosas, no lleva mucho alambre. Está muy sencillo y rápido de elaborar. Vamos a empezar. Aquí tengo, miren, vamos a hacerlo en color verde. Estos verdes y celestes mezclados con este metalizado espectacular. Mostacillas de 1 milímetro. En este caso yo los elegí de estos tonos. Aquí ya tengo previamente en el alambre número 24. Vamos a trabajar con alambre número 24. Coloqué 30 cristales de 4 milímetros de estos, ¿verdad? Que van a ir en la principal. Estos balines son para las pulseras. Estos son de 4 milímetros y estos son de 6 milímetros. Ok, vamos a utilizar esta herramienta para hacer coiling gizmo. Si no tienes, puedes hacerlo con un alambre número 16 o número 14, ¿verdad? O búscate una varilla que tenga de diámetro unos 2 milímetros de diámetro, perfecto. Entonces esta es la varilla con la que vamos a trabajar, con 2 milímetros de diámetro. Ahora bien, lo primero a realizar es el brazalete. Vamos a realizar primeramente el brazaletito, precioso. Lo que es el collar lo vas a hacer de la misma manera como vamos a hacer este. Después solo le colocas lo que le quieras colocar, ¿verdad? Entonces ya aquí la técnica está lista y ustedes con el collar ya se pueden dar una idea cómo es. Entonces vamos a avanzar. Voy a tomar alambre número 18, que es con el que vamos a trabajar. Voy a hacerlo desde el rollo, más o menos te vas a llevar unos 15 centímetros para hacer esta base principal. Vamos a colocarnos en el nivel 2 de la pinza 6 en 1. Vamos a hacer una argolla doble y empiezo a hacer el nudo de rosario, una al ladito de la otra. 3 vuelticas o 2 vueltas y media, suficiente, ¿verdad? Aquí voy a subir un poco más esto por si acaso te queda separadito el nudo y cortamos a ras de esta forma, de manera que quedamos así. Vamos a alisar. De aquí para acá voy a medir 4 centímetros. Esta la hice más anchita. Esta mide el diámetro, toda la distancia de esta es de 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces esta la vamos a hacer un poco más corta. La vamos a hacer mejor me voy a ir con 5 milímetros
5 centímetros, perdón. 5 centímetros, hago el doblez. Para realizar, me ubico a 2 milímetros del doblez, ¿verdad? Hago una doble argolla. Me ubico de esta forma y aquí empiezo a hacer el nudo de rosario. 2 vuelticas y media es suficiente. Y cortamos. Y quedamos así, miren. Vamos a alisar, ahorita esto tiene que quedar así, recto, rectecito. Quedamos así de esta manera. Una vez que ya tenemos elaborado esta técnica, ¿verdad? Nos vamos a ubicar acá. Voy a bajar esto. Tomamos el alambre número 24 ya con los 30 cristales adentro, ¿verdad? Le coloqué 30 porque como este lo voy a hacer más corto, de repente se lleva menos, pero por si acaso. Ok, entonces vamos a fijar el alambre número 24 aquí. Debí en la parte esta, ¿verdad? Encima, nos vamos a encimar aquí. Esto también lo puedes hacer con alambre número 16, pero si lo haces con alambre 16 no es necesario que le hagas doble vuelta porque el alambre 16 es más duro. Con que le hagas, o sea, no le hagas el nudo de rosario, con que le hagas simplemente las 2 vueltas, 2 argollita doble, suficiente. Argolla doble sin necesidad de realizar el nudo de rosario. No lo necesita el alambre número 16. Por aquí ya te digo pues que también lo puedes realizar con alambre 16. Si me voy a montar aquí, ya, ok. Voy a cortar este excedente. Voy a fijarme bien ahí. Voy a dar una vuelta y coloco otro cristal en el otro, del otro lado, así de esta manera. Una vuelta, coloco el siguiente cristal, una vuelta y coloco el otro cristal del otro lado. Esta técnica ya la hemos trabajado aquí, sin embargo siempre hay ideas muy buenas con las técnicas que ya les he enseñado, y lo que yo hago por aquí es compartirles las ideas que puedes realizar con esas técnicas fáciles que tú ya sabes hacer, ¿verdad? Porque a veces sí podemos la técnica, pero cuando vemos el diseño, tal vez no se nos había ocurrido un diseño así y quizás el diseño a ti te encante, está lindo, entonces ya tienes una idea más para agregar en el catálogo de tu joyería, a tu catálogo, ¿verdad? Entonces, estoy trayendo los cristales. De repente yo sé que no me voy a ocupar todos los 30 cristales que coloqué aquí, pero como dicen por ahí, es mejor que me sobre y no que me falte. Yo así soy, ¿verdad? Esto lo vamos a arrimar un poco para obtener algo más, un poco más compactado, pero no hay que exagerar porque vamos a ocuparlo para darle vuelta al coiling. Ok.
Entonces miren, aquí ya quedamos ahí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Voy a colocar uno más. Doy 3 vuelticas y me quedo aquí para cortar. Cortamos. Voy a sacar los que me sobraron acá para ya guardarlos de una vez y queden en su lugar. Ok, ya tenemos esto. Ahora tomamos el mismo alambre 24 y vamos a colocar mostacillas de 1 milímetro y las voy aquí, por ejemplo, también le voy a ingresar canutillos. Tú le puedes poner las formas que tú quieras, te cuento. Puedes poner incluso pepitas más grandes, cuadradas, de las formas que tú quieras puedes colocarle este diseño. Le va a dar algo diferente, tu propio toque, tu propia magia, ¿verdad? Eso solo es una idea que te doy para que la tomes ahí en cuenta. Estoy colocando de 2 en 2 estas mostacillas. Vamos a colocar igual una cantidad de 30 piezas de estas. Vamos a tejer aproximadamente unos 14 centímetros de coiling, dándole un espacio como de medio centímetro o 7 milímetros, 7 a 8 milímetros. Le vamos a dar un espacio de 7 a 8 milímetros. Ok, una vez ya ingresadas las mostacillas, vamos a tomar la herramienta del coiling. Nos colocamos acá. Vamos a darle aquí unas vuelticas a esto para fijarlo. De esta manera. Una vez que ya estamos aquí, ¿verdad? Así. Voy a tejer la cantidad de unos 8 milímetros de coiling así. Listo. Ahora traigo los dos canutillos que puse primeramente. Los coloco aquí. Voy a ir suavecito para que puedas ver. Doy una vueltica para fijarlo. Voy a apretar. Ahí. 8 milímetros. Y continúo. Llevo las dos más. Y tejo 8 milímetros. Aprieto, ¿verdad? Apretamos. Apretamos 8 milímetros más. Aquí me fue una más, una pepa más. Me ubico mal. Apretamos. Llevamos dos más. Esta misma cantidad así vamos a hacer para los aretes. Para los aretes vamos a tejer
16 centímetros en total de coiling con el mismo espacio que le estamos dando a esta, con 2 pepitas, ¿verdad? Se le colocan 2 pepitas, damos el mismo espacio de 8 milímetros y es lo mismo. Entonces ya cuando vayamos con los aretes, ya solo les voy a explicar cómo vamos a colocar el diseño del coiling a la base de los aretes. Entonces, para que sepan la misma técnica también para el dije, vas a hacer, si tú quieres el dije mucho más grande, pues entonces eso va a depender de cómo tú quieras el dije. Si lo quieres más largo, más corto, cómo quieres el collar, ¿verdad? Entonces colocamos ahí. Damos vuelta y hasta colocar casi vamos a llegar a toda la varilla prácticamente. Prácticamente toda la varilla. Casi toda. Más o menos nos va a sobrar como unos, creo que nos va a sobrar alguito. Traerlo hacia acá. Siempre hay que estarse acomodando uno. Aquí me cogió solamente una. Ya aquí, como es un poco más incómodo, lo voy a hacer con las manos, ¿verdad? Lo vamos a hacer con las manitos. Voy a poner el hilo abajo, acomodarme bien. Vamos a alisar. Nos acomodamos y con la manito. Así es que lo vas a hacer tú si no tienes de esta herramienta con un alambre. Sería de 14 milímetros o de número 16. Puedes hacerlo. Aquí le voy a poner ya los 3. Voy a ponerle los 3. Igual es la pulsera. No como los aretes, que ahí sí tenemos que ser lo más detallista posible, y también las cantidades y todo eso tienen que ser iguales cuando es arete, ¿verdad? Entonces arrimamos. Esta es la últimas 2. Listo, cortamos como a 4 centímetros porque necesitamos dejarle esos excedentes para poder fijarnos en la base. Aliso y me voy a colocar de este lado, de cualquier lado. Voy a fijar. Vamos a tomar la pinza de punta fina. Vamos a fijar bien eso ahí.
estiramos. Vamos a estirar, estirar, estirar. Te va a quedar un largo de 50 centímetros. Ok, entonces una vez que ya fijamos bien esto, el paso siguiente es ir, vamos a traer esto y lo voy a envolver aquí. Miren, aquí voy a envolverme de donde me ubiqué, allí. Traigo, estiro y envuelvo. Entonces tienes que procurar de ir adornando el frente, donde es que nos van a ir quedando las pepitas. Estiramos para que las pepitas nos vayan quedando ahí. Voy a retroceder un poco porque para que se vaya colocando bien el adorno. Más que todo es esto, es ir colocando estos adornitos ahí. Los adornos que tú pusiste, tratando de que te queden en el centro. Ponte que no te gustó cómo te quedó. Por ejemplo, aquí no me gustó cómo me quedó muy flaquito. Voy a deshacer y si se puede, no pasa nada, tranquilos. A mí no me gustó cómo me quedó la parte de atrás. Voy a retroceder un poco más para que esto quede así como más rellenito. Retrocedo aquí, retrocedo acá, aquí y voy a rellenar este espacio. Mi frente es es el frente es el que tengo que estar pendiente de mi frente, ¿verdad? Este es mi frente. Entonces tengo que ir aquí. Podemos ir así cruzándonos. Sí se sale porque como esto es como un resorte, hay que ir como cuidando que el resorte pues no se te desbarajuste. Ni el resorte esté haciendo lo que le da la gana. Vamos a ir así cruzando porque estos cruces hacen también que estos que se compacten el coiling se compacte. Voy a jalar un poco más aquí para que me alcance aquí. ¿Viste? Y compactamos luego. Aquí vamos a terminar enrollando. Y vamos a meternos por acá. Cortamos. Apretamos bien ahí. Entonces mira, vamos a compactar. Lo hago en alambre 24 para que esto quede más fuerte y el coiling no se deshaga, o sea, no quede, como te digo, no quede débil, sino que el coiling, cuando tú estés compactando, no se aplaste. Esa es la palabra, no se aplaste, sino que puede apreciarse eso. Mira, esta es la parte de atrás.
Este es el frente. Podemos cambiarlo porque veo mejor la parte esta que quedó allí. Creo que está mejor así. Entonces mira, se ve más parejo. Me gusta, me gusta. Entonces, como te dije, este lo hice más grande, ¿verdad? Y por lo tanto, este lleva obviamente más cristales. Más cristales lleva este, entonces este lo hice más pequeño y este está un poco más grandecito. Al final ahí van a ver la foto como es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo este hilo. Este es un hilo, no es encerado. Por supuesto, todos los enlaces de las tiendas se las dejo acá en la descripción del video. Todo lo compré en AliExpress. Y por aquí les vamos a dejar los enlaces de las tiendas. Vamos a tomar 30 centímetros para cada lado. 30 para acá y 30 para acá. 30 centímetros para cada lado. Como les dije, este es un hilo, no es encerado, es un hilo que lleva un tejido metalizado. Y vamos a cortar 80 centímetros para el tejido. 80 centímetros para el tejido. Para los dos tejidos de ambos lados. Aquí lo estoy cortando. Ok. Tengo de varios colores, como pueden ver, este rosadito, hay otros colores ahí, varios colores de estos compré. Hace un tiempo compramos esto en AliExpress. Ahora mira, esto me lo voy a cruzar por acá. Lo vamos a poner en partes iguales. Voy a colocar un balín de 6 milímetros. Ahora voy a ayudarme con esto y una cinta adhesiva. Nos vamos a ayudar con cinta adhesiva. Voy a colocarla acá y voy a colocar otro pedazo acá. Vamos a hacer un tejido de macramé. Yo le llamo a este tejido de tornillo, tejido de tornillo. Vamos a colocarnos ahí. Entonces mira, voy a agarrar uno de los 80 centímetros, un tramo, cortamos dos tramos de 80 centímetros, ¿verdad? Lo divido a la mitad, lo paso por acá y lo saco así. Una vez que ya está así, empiezo a realizar el tejido. Agarro y hago el derecho, lo coloco formando este bucle así. Ahora tomo el izquierdo y lo paso por debajo y hago este movimiento. Nuevamente en la misma posición, siempre el derecho, el que está aquí, en mi caso está a mi derecha al frente, este de la izquierda lo paso por acá y siempre me voy a ir en el mismo lado. Esta técnica, haciéndolo siempre por el mismo lado, va a hacer que tenga un efecto de como el tornillo.
¿verdad? Su diseño se va a ver así, va a ir dando vuelta. Pero ¿qué pasa si yo lo hago uno aquí y el otro acá? El efecto que me va a quedar es un nudo plano, pero no quiero nudo plano, a menos que tú quieras hacerle el nudo plano. Entonces, ok, está bien. Haz el tejido que tú quieras, ¿verdad? En este caso, yo estoy realizando un tejido de nudo tornillo, le llamo yo. Tú le pones como a ti te dé la gana, ¿verdad? Tú le pones el nombre a que a ti te dé la gana a las técnicas. No sé cómo es si es más conocido con otro nombre, la verdad no sé, porque yo digo que cada quien, cada maestra, cada maestro, le pone el nombre que quiere a sus diseños, a sus técnicas, ¿verdad? Pues esta técnica yo no me la he inventado, yo no me la inventé porque ya estaba inventada, pero yo la vi, cuando yo la vi, yo dije, tiene así como una forma de tornillo, le voy a poner diseño de tornillo. Entonces mira qué espectacular. Este es un tono verde. ¿Por qué le puse tono verde yo? Es que, lo que pasa es que yo iba a trabajar con tonos verdes, pero la verdad es que no se ve mal, sí se ve bien. Hasta ahorita caí en cuenta que lo había hecho con un tono, sin embargo hubiese buscado un tono celeste. Seguimos con la misma técnica. Si te fuiste al baño y no sabes, bueno, lo mismo, vas a continuar con la misma técnica. Del mismo lado para ir, viste que ya se fue formando el tornillo, mira, así, tornillo. Así se hace parecido el nudo plano. Sin embargo, el nudo plano es una vez acá y otra vez acá. Una vez aquí y otra vez al siguiente, ¿verdad? Pero lo vamos haciendo todo del mismo lado. Todo del mismo lado, ya sea que empezaste a la izquierda o a la derecha, es el mismo lado. Entonces, ¿cuánto vamos a tejer? Ok, dependiendo de que si tú aquí hiciste con 6, si esto mide, vamos a medir cuánto mide esto. Vamos a medirlo, vamos a ponerlo recto. En total esto mide 6 centímetros y medio, 7, ya con el balín, 7 centímetros. Entonces, ¿cuánto nos falta para los 15 centímetros que normalmente hago siempre yo, la medida estándar? Nos faltan 7 centímetros. No, para los 14, para los 15 centímetros nos faltan 8 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a tejer 4 centímetros de cada lado. 4 centímetros acá, 4 centímetros del otro lado. Aquí voy a tejer 4 centímetros y ahora que me cruce del otro lado voy a tejer 4 centímetros de tejido. Entonces 4 más 4, 8, más 7, 15. 7 mide esto. Ok, vamos a medir. Miren, aquí esto mide 4 centímetros ya. 4 centímetros, porque esto nos hace una medida de 7 centímetros agregándole el balín, ¿verdad? Entonces terminamos la primera parte esta. Como puedes ver, nos queda sobrando esto así, un chincito nada más. Esto antes de cortarlo, yo no voy a cortar aquí el hilo. Lo que voy a hacer es hacerle un nudo acá
y me lo llevo a rasito de esto aquí. Y ahora del otro lado acá hago el otro nudo. No voy a cortar estos hilos porque como no son gruesos, si el tuyo es encerado, haz el nudo y quemas, ¿verdad? Quemas para que no se deshaga el tejido. Entonces yo lo voy a dejar así y aquí voy a cortar. Esto fue lo que me sobró de los 80 centímetros y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Aquí le vamos a colocar este balín de 6 milímetros. Vamos a meter todo esto aquí adentro. Todo esto lo metemos ahí. Vamos a estar un poco rebelde porque obviamente las puntas no están todas junticas, pero sí se puede. Una de las técnicas que podemos hacer es amarramos un pedacito de alambre. Así, cuando tengas problemas con hilos que vas a meter en un solo espacio, entonces amarras bien, obviamente amarras bien, ingresas. Este balín es de huequitos grandes, alta calidad, por supuesto. Lo llevamos aquí y listo, ¿viste? Ya. Aquí hacemos un nudo. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a hacerle 2 nudos. 2 nudos vamos a hacerlo. Y esto va a quedar así. Esto es la gracia de este diseño. Otra de las gracias que tiene este diseño, ¿verdad? Es esta. Que queda despelucado. Mira, el otro nudo lo llevo, no lo encimo, solamente lo pongo ahí corridito, ahí al ladito del otro. Entonces este tipo de hilo que es así como se cierra. Esa es mi técnica, ¿verdad? También le podemos poner grapitas, ¡pac! Le ponemos grapa y cerramos. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Recuerda que yo le pongo cinta abajo y cinta arriba, ¿verdad? Para realizar el tejido. Entonces hacemos lo mismo, ya vengo cuando lo haya terminado porque es lo mismo del anterior. 4 centímetros vamos a tejer. Ok, miren, hemos terminado esa parte. Ahora vamos a hacer un nudito sencillo, fácil. Miren, consigues de esto. Algunas lo pueden hacer sin necesidad de utilizar el carrizo, la pajilla, lo pueden hacer fácil. Lo pones así encima, ¿verdad? Te lo llevas hacia atrás y empiezas a hacer vueltitas una al ladito de la otra. Miren. Corté 30 centímetros de hilo del mismo color. Voy a hacer 2, 4, 6, 7. Vamos a hacer 8. 8 vuelticas. Porque este es un hilo finito. Como es un hilo finito, yo le voy a hacer 8 vueltitas. Ingreso el hilo que tenía dando vueltas por la pajilla. Vamos a colocarlo por ahí y me llevo el nudo así, ¿ve? Con cuidadito lo voy amarrando. Ahí. Que no se me desarme. Aprieto bien. Acomodo, nivelo. De manera que te quede bonito, ¿verdad?
No sé si se logra ver, quizás por el color. Ok, entonces bien apretadito eso. Tiene que quedarte así, apretadito. Se tiene que ver así, uno al ladito del otro. Ahora, antes de cortar, voy a ingresar balines de estos. Voy a hacer unos nudos, unos 2 nuditos y luego corto. Entonces tiene que ser ahí, a ras, a ras, a ras. Otro nudo. Y eso va a evitar que se salga. Y voy a cortar, dejarle como medio centímetro ahí. Y lo despeluco para que quede ahí, eso ahí bonito. Lo mismo hacemos del otro lado. Entonces mira, así queda esta belleza. Entonces vamos a ponérnosla para que vean cómo se ve. Miren. Miren qué bonito. La otra, la rosadita. La rosadita es más larguita. Y bueno, ahora les voy a enseñar cómo lo van a hacer también en los aretes, que es súper sencillo. No se me puede escapar mostrarles cómo queda aquí despelucadito. Miren, una belleza. Ok, tu pieza de 20 milímetros, alambre número 24, lo vamos a fijar a la base. Ya ingresé las 8 pepitas, ya están ingresadas. Entonces vamos a integrar esto igual que en la pulsera. Todo es igualito. Vamos a ir así. Esto me lo llevo aquí con una vuelta completa y coloco. Una vuelta completa y coloco. Son 35 centímetros de alambre número 24 lo que vas a utilizar, pero te recomiendo que lo hagas desde el rollo por el motivo de que no desperdicies nada. Entonces 35 centímetros vas a necesitar porque tienes que tener el espacio, ¿verdad? Para poder trabajar libremente y poder colocar los cristales. Si trabajas desde el rollo, no vas a tener ese inconveniente de que te va a sobrar nada. Mira qué bonito, solo se ve así, bello. Ahora vamos a ingresar acá de estas mostacillas, de estas cositas. Igualito lo vamos a colocar de 2 en 2, como hicimos con la pulsera. Ok, una vez que ya tenemos el coiling realizado de la misma manera como lo hicimos en el anterior, a este le coloqué 20 pepitas de 1 milímetro. Quedó midiendo 14 centímetros el coiling y luego lo estiré. Entonces vean, empiezo desde acá con paciencia, ¿verdad? Nada de apuros. Voy a cruzarme aquí. Es un poquito incómodo por el tema de que los aretes son pequeñitos.
voy a ir envolviéndome, voy a ir pasando 2 veces en cada lado, 2 veces. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con esto también nos vamos a retroceder porque como es pequeña ¿verdad? El diámetro no es largo. Entonces aquí nos retrocedemos de esta forma. Y eso es lo bonito de este diseño. Y lo espectacular es que no pesa, solamente lleva esto, más nada. No lleva más alambre que solamente esto. Y así queda esta preciosura. Es lo único que lleva. Recuerda, son 14 centímetros de tejido de coiling, luego lo estiras más o menos a 50-55 centímetros y listo. Mira qué chulada, mira qué chulada esta. El otro está por acá, mira, este lo vamos a compactar. Hay que compactar, recuerdan, hay que compactar. Miren qué cocha más bella. Este es así de este lado, del otro lado. Lo hago para acá o lo hago para allá. Ahí. Ahí se ve mejor. Miren. Qué cocha más bella. Qué chulada. Miren estos rosaditos. Qué belleza. Miren estos rosados. Qué belleza. Miren de acá. No, es que esto es una espectacularidad. Me fascinan, me fascinan, me fascinan. La pulserita rosada. Ya saben que les dije que también esto lo pueden hacer con alambre 16 si quieren algo más compacto, qué sé yo, pero la verdad es que con alambre 18, más si trabajas con alambre AAA, queda súper bien el diseño. Así que bueno, aquí espero que les haya gustado el tutorial. Si compran en las referencias que les dejo acá de las páginas de las tiendas de AliExpress, recuerden colocar los códigos que les dejamos aquí. No te pierdas el descuento adicional que te van a dar los códigos una vez que lo aplicas. Entonces aprovecha los códigos de descuento y dar clic en el enlace que te pongo acá para que puedas tener tus descuentos adicionales. Miren qué cosa más bella. No, esta es una belleza totalmente espectacular. Me encanta. Bellezura. Bueno, besitos. Bye bye. Espero sus comentarios y su like. Recuerda que necesitamos tu apoyo para seguir compartiendo más contenido. Bye.